Welcome to the Startup Grind. Muchas gracias, Iker, por venir. Bienvenido. Os cuento un poco el currículum de Iker Marcaide. Nace en Boston en el año 82. Es ingeniero industrial. Tiene un máster y un MBA por el MIT o por el MIT. Fue fundador de Peer Transfer y Zubi Labs. Y bueno, tiene alguna experiencia en tema de levantar fondos. En Peer Transfer solo levantaron 40 millones de euros, o sea que bueno, igual alguna cosa nos puedes explicar, algún secreto, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, y vamos a empezar por los inicios. Naciste en Boston, pero muy pronto te viniste a vivir a Valencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa niñez, ¿ya eras emprendedor o...? ¿Qué va para nada? Yo te voy a confesar, este rollito de cabras tal, me encanta. Es más, yo cuando era pequeño decía... Acércate al micrófono. ¿Me acerco más? Sí, una idea loca que tuve es montar una especie de granja escuela urbana. Porque decía, joder, mis padres, cuando yo vivía en una casa y me decían, no, es que tú eres alérgico a los perros, no podemos tener perros. Vale. Después nos fuimos a un piso y me dijeron, no, es que el piso es pequeño, eso de alérgico es mentira, ¿no? Y dije, oye, pues ¿y por qué no poder hacer accesible un entorno más, ¿no? Con animales, con tal? Es que yo creo que piensas muchas cosas, pero eso de pensar a pegar el salto a dedicarte a algo, ¿no? Un salto muy grande, ¿no? No sé si os pasa, ¿no? Gente que también que te encuentras, que te cuenta muchas ideas, pero que le dices, bueno, pues ponte manos a la obra, ¿no? Y dices, ostras, pero... no sé, ¿no quieres hacerlo tú? Joder, pero si es una idea tan buena, ¿por qué no la haces tú si me lo has contado tú? y entonces, yo cuando estaba en la carrera, pues participaba en planes de negocio y tal. Y incluso tuve cuando empecé a trabajar después en consultoría estratégica, pensé en alguna idea dentro de... no sé, como que vas teniendo ideas, pero o no son suficientemente buenas o no te sientes capaz, ¿no? Y fue cuando en MIT aterricé por ahí y bueno, pues un poco el ambiente así, ¿no? De compañeros tuyos del año pasado a montar una empresa y tal, pues empiezas a dedicarle un poco más de tiempo y estás un poco en ese entorno seguro de, oye, estoy un par de años haciendo un máster y oye, si sale bien o si sale mal, casi se puede vender como una experiencia formativa o educativa. Y entonces empezar a darle vueltas a esta idea. Y precisamente cuando estabas en Boston estudiando el máster fue cuando te surgió la idea de Peer Transfer. ¿En qué consiste y cómo te surgió? Un poco la historia detrás. Yo la verdad es que yo soy de estos emprendedores un poco bobos, ¿no? Que tienes que sufrirlo en primera mano antes de decir, ostras, esto es una oportunidad, ¿no? Yo admiro a la gente que ve una tendencia en el mercado, ¿no? Que tiene una tecnología bestial y dice, ostras, lo voy a encontrar casa esto, ¿no? Yo esto fue hacia el año 2008, estaba viviendo en Londres y tuve que hacer una transferencia a Estados Unidos. Y dije, joder, esto de los bancos es que es súper caro, ¿no? Porque vas a tu banco, ¿no? Aparte de toda la experiencia esta de que muchas veces tienes que ir en persona y tal, al final lo que te clavan en el tipo de cambio, no sé cuántos de vosotros habéis hecho transferencias internacionales. Sí. Entonces tú miras el tipo de cambio que te está dando el banco con el tipo de cambio al que está el mercado y dices, ostras, pues bastante, ¿no? Y encima el dinero se perdió. Mail arriba, mail abajo con la universidad para ver dónde estaba el dinero. Y dices, ostras, hoy en día, ¿no? Pensarías que una transferencia es algo casi instantáneo, ¿no? Sin problemas. Y dices, sí, ¿por qué? ¿Y por qué tiene que ser así, ¿no? Oye, ¿y por qué no es tan ingenua como, oye, ¿por qué no crear la alternativa a la transferencia bancaria, ¿no? Y yo creo que a veces te miras a ti mismo y dices, ostras, ¿no? Qué ingenuo, ¿no? ¿Cómo pude pensar que en uno de los sectores más regulados del mundo, ¿no? Donde prácticamente los incumbentes, las empresas dominantes son los bancos, podría salir algo bien, ¿no? Yo creo que es esa ambición, ¿no? Entonces dije, ostras, ¿y por qué no crear la alternativa a la transferencia bancaria? Entonces empecé a darle vueltas, ¿no? Y entonces me parecía chulo una cosa que es, yo mandé dinero de España a Estados Unidos, pero yo tenía amigos que mandaban dinero de Estados Unidos a España. Y dije, ostras, no, y este es el momento de que no te empieza a subir como la tensión en la sangre, no te bombea y dices, ostras, ¿y si pudiéramos aquí netear estos flujos? Y entonces directamente el dinero no se mueve. Cruzas el dinero que se mueve de Estados Unidos a tal, ¿no? De España a Estados Unidos, y entonces el dinero solo se mueve localmente, ¿no? Y directamente hacemos que no haya conversión de divisa. Y con eso surgió el nombre, ¿no? Dije, una red peer-to-peer donde se transfiere dinero, ¿no?
Después con el tiempo te das cuenta de, bueno, tu negocio va evolucionando no sé si os pasa a vosotros, los que sois emprendedores, tienes estos momentos de, ostras, debería cambiarle el nombre para reflejar a lo que hago a día de hoy, o lo mantengo lo que originalmente hice, ¿no? Y bueno, y entonces esto fue un poco, con esto empecé a darle vueltas y tal, ¿no? Y la primera versión era un poco esto, ¿no? De una experiencia de usuario bastante compleja, ¿no? De te vamos a netear con gente, entonces ya empiezas a pensar, bueno, ¿y con quién me vas a netear, ¿no? ¿Con quién me vas a cruzar? ¿Y qué pasa si no hay dinero? Y tal, ¿no? Y entonces hubo un momento, un pivot, ¿no? De decir, ostras, mira, la gente quiere mandar dinero, ¿no? Y se quiere olvidar de todas estas complejidades de netear, vamos a hacer eso, ¿no? Y también estuvo ligada a yo siendo ignorante total de la industria, cuando empiezas a meterte en ella te das cuenta de que, bueno, todo el mundo realmente netea, ¿no? Aparte que el dinero no se mueve, ¿no? Al final son apuntes contables entre bancos. Con lo cual, si empiezas a tener suficiente escala, digamos, podrías conseguir tipos de cambio mejores y tal, ¿no? No hace falta que cruces a gente. Y entonces monté el primer producto así que empecé a facturar ayudando a compañeros de facultad y algunos locos que nos contactaban, nos vieron la web y nos contactaban, algunas empresas y tal. Yo me acuerdo de una empresa en Estados Unidos que me llamó una vez. Yo tenía el número yo sí que era muy así obsesionado con contacto con el cliente, entonces yo dejaba mi móvil en la web para que me llamaran y tal, ¿no? Y me llamó y me decía, bueno, pues no, os he visto un artículo tal, y bueno, entonces, ¿cómo funciona? ¿No? Yo explico un poco cómo funciona, ¿no? Pues somos una empresa, hacemos transferencias internacionales, tal. Y le dije, no, pues sí, estás hablando con el CEO, ¿no? De la empresa, ¿no? Y el tío se quedó, wow, ¿no? Estoy hablando con el CEO. Digo, claro, ¿a que Bank of America no hablas tú con el CEO, ¿no? Y es que aquí estamos. Le podría haber dicho, oye, mira, espera, te voy a poner con el Head of Customer Service, ¿no? O el Head of Customer Development. Que hubiera sido casi cambiar el móvil de oreja, ¿no? Pero. Y eso fue un poco el primer salto, pero realmente, bueno, y terminé a mitad de 2010 ya, digamos, la empresa era yo solo facturando a algunos clientes. Y entonces en ese momento es cuando realmente empecé a convertirse en empresa. Bueno, cerramos una primera ronda de 1 millón más o menos, de 1,1 millón, entre angels y algún fondo. Y en ese momento pues es casi, oye, queremos crear la alternativa a la transferencia bancaria que ayude a pequeñas empresas, a consumidores que casi son los más indefensos, ¿no? Los que al final terminan pagando más comisiones. Y al mes más o menos de cerrar la inversión, yo mandé un mail al inversor principal y le dije, oye, que vamos a decirle no a todos los clientes y vamos a empezar a vender un producto que no tenemos, ¿no? Y esto fue como consecuencia un poco el cambio al sector educativo, ¿no? Empecé a sentarme con las universidades y decir, oye, no sé si os importaría, ¿no? Igual si pudierais decirle a algunos estudiantes que nos usaran, ¿no? Sin muchas expectativas, ¿no? Y entonces empezaron a decirme, pues si esto de las transferencias es un poco follón, ¿no? Porque la verdad es que escuelas como MIT o algunas otras, 5.000 estudiantes internacionales y la mitad más o menos de ellos pues son chinos y buena parte de esos pues su apellido es Liu Wang. Y entonces, claro, ahora la universidad tiene que cruzar quién es el Lee que me ha mandado el pago con el Lee de mí. Y encima muchas veces no es ni el propio estudiante el que paga, porque es el padre o el abuelo o el tío. Y entonces tenían un follón bastante importante. Y me dijeron, oye, si de alguna manera haces esto más sencillo, pues estaríamos interesados, ¿no? Y ostras, ¿no? Entonces en un momento fue como pivot, ¿no? Grande, ¿no? Y yo casi he hecho como todos los errores que se podían hacer por el camino. Y ahora cuando veo, ¿no? Ahí veía lo de contigo, ¿no? De analytics, ¿no? Tal. Y digo, madre mía, o sea, como que todo está mucho más formalizado, ¿no? Yo al principio cuando oí esto de vende el producto que no te sientes orgulloso, ¿no? Porque si te sientes orgulloso es demasiado tarde, ¿no? Yo lo primero que hice fue crear una cuenta de Twitter y empezar a intentar conseguir clientes, ¿no? Y qué mal lo entendí, ¿no? Esto de trabajar con clientes para trabajar para construir un producto, ¿no? O sea, casi, ¿no? Que después ves las cosas más formalizadas y dices, bueno, pues en cierta manera sí sigo ese camino, pero después bastantes fallos, ¿no? Errores o aprendizajes por el camino. Entonces, en el sector educativo, y me estoy enrollando aquí de respuesta, pero... No, si a mí me facilitas mucho la labor, tú dirás. Y entonces yo dije, oye, esto de las universidades, oye, pues no tiene mala pinta, porque claro, si una universidad como MIT tiene 5.000 estudiantes, y yo en vez de convencer uno a uno, directamente me apunto aquí a MIT,
y estos egoístamente pues me usan porque les interesa, porque les hago la vida más sencilla y encima se lo van a decir a todos los estudiantes, pues digo, esto parece un negocio redondo, ¿no? Porque coste de adquisición se me reduce drásticamente. Esto no es un negocio B2C, es un negocio B2, B2C, ¿no? De trabajar el canal para adquirir el cliente final. Y después la confianza. Ponte ahora a convencer a alguien de mándame $40.000 para pagar la matrícula, ¿no? Y te va a decir, ¿tú quién eres, no? Y entonces fue ese un poco el primer o sea, ya como pivot grande, ¿no? Decir, ostras. Y esto vuelve al nombre, ¿no? De que probablemente tenía que haberlo llamado EduTransfer, ¿no? No Peer Transfer. Pero bueno, seguía un poco lo que la visión de, ostras, vamos a crear la alternativa de transferencia a las transferencias bancarias más allá del sector educativo, ¿no? Y el sector educativo era como un primer paso. Lo que pasa es que te encuentras de repente con, bueno, se mueven trillones de dólares al día para transferencias y el sector educativo mueve unos 50.000 millones al año. Que más o menos, si Peer Transfer se quedara con el 100% del mercado, sería, más o menos, tendría una valoración como empresa como Amazon. Bueno, no estaría mal. Aunque fuera la mitad, entonces, incluso. Claro, te encuentras ese paso y dices, ostras, pues, oye, pues, igual aquí hay suficiente para trabajar, ¿no? Y ya voy a parar ahí un momento. Sí, no, porque precisamente te iba a preguntar, porque la empresa la montaste en Estados Unidos, entiendo que porque estabas en el MIT, pero enseguida montaste también en Valencia. Entonces, muy rápido la empresa, ¿no? Fue pivotando, fue con 2 sedes. Sí. ¿Qué fue lo bueno y lo malo de tener esas 2 sedes? ¿Qué cosas buenas te da uno, qué buenas te da otro? Sí. ¿Fue bueno hacerlo ya desde el principio así? Sí. Bueno, te da mucha complejidad, ¿no? Al final, todo tiene como su historia detrás, ¿no? De por qué, al final, ves ciertas cosas y dices, ostras, ¿esto por qué lo habrá hecho, no? Al final, hay las cosas como van encadenándose. Yo lo monté desde... Yo estaba haciendo el MBA allí, participé en unos planes de negocios, empecé a conocer gente, vale, perfecto. Y entonces ves como gente que te muestra algo de interés sobre el negocio. Entonces yo lo constituí como empresa americana para poder atraer a cierta gente, ¿no? que estaba ahí ya, ¿no? Pero lo que sí que tenía muy presente es que en cierta manera yo veía mi proyecto de vida a largo plazo en España, también veía que, oye, Valencia es la ciudad que me vio crecer y yo tenía un poco responsabilidad de devolver a aquellos que me han ayudado, ¿no? Y entonces yo, pues pensando que, bueno, si montaba una empresa chula, internacional y tal, pues también daría oportunidad a la gente que pasara por una experiencia así, ¿no? Que no es tan habitual y encima, bueno, todo el mundo tiene acciones en la empresa y que pudiera terminar con cierto capital que pudiera lanzarse a otras aventuras, ¿no? Entonces al final son casualidades en el sentido, oye, Boston, ¿por qué, no? Pues bueno, pues está haciendo el máster. Da la casualidad que al final es la universidad, o sea, el estado con más estudiantes por cápita, ¿no? Y da la casualidad que Estados Unidos es el país donde más estudiantes entran, ¿no? Del mundo. Entonces, ciertas cosas como se van alineando, ¿no? Pero fue más casual en el sentido. Después, el hecho de tener dos, como más o menos se dividieron las funciones, es en Valencia está todo el equipo de desarrollo, de equipo de tecnología, de servicio al cliente, de operaciones, y después en Estados Unidos está el equipo de desarrollo de negocio, ventas, marketing, etcétera. Entonces, yo veo empresas españolas que a veces, bueno, pues a la hora de expandirse, montan en Estados Unidos, en otros países, equipos de negocio, ¿no? Desarrollo de negocio. Yo casi lo monté desde el principio, ¿no? Y entonces estuve más o menos durante 3 años, pues un mes en cada lado, ¿no? Entre Valencia y Boston. Muy bien. Luego, bueno, según fuiste evolucionando, dices que empezaste a finales de 2008. Llega 2010, ya tenías la primera ronda de inversión, entiendo, cerrada que comentabas, y ganáis el premio a la mejor startup del mundo. Que yo, la verdad es que cuando lo leí, o sea, ¿qué significa ser la mejor startup del mundo? Sí, parece que, no sé, o sea, ¿no? Yo me sabe mal cuando los premios estos, ¿no? Como cuando dices la mejor, parece como que las demás son las peores, ¿no? No sé, como que me parece un poco, ¿no? Poco humilde, ¿no? Eso. Pero al final esto era un concurso internacional que había en Barcelona dentro de un HIT Innovation Summit, donde empresas de distintas universidades del mundo que se habían, digamos, preseleccionado iban y presentaban sus proyectos, ¿no? Y bueno, pues al final gané ese concurso y al final yo creo que es una de estas cosas que, bueno, como otras, pues van sumando, ¿no? Y son experiencias. Al final yo creo que la aventura, como, ¿no? en cada una de nuestras vidas es un cúmulo de experiencias y la aventura dentro de una startup también es un poco un cúmulo de experiencias, ¿no? Y lo mismo que puedes venir a este evento y conocer a alguien interesante, ¿no? Pues vas a este concurso y vas conociendo gente por el camino que te puede ayudar, ¿no? O sea, ¿aportó visibilidad realmente el concurso? ¿Notasteis un cambio de visibilidad a nivel de inversores o de clientes?
Sí, yo creo que fue como para ciertos inversores que entraron como un poco la excusa ya que colmó el vaso, ¿no? Gente bueno, que ya la tenías un poco ahí y decir, oye, mira, ya voy a cerrar, esta es la ronda, esto vamos a estructurar, lo vamos a cerrar tal, ¿no? Entonces ya se animaron, ¿no? Eh, Al final, yo creo que depende un poco el tipo, yo creo el tipo de negocio, ¿no? Si vendes a consumidores, al final te interesaría que consumidores, tu segmento objetivo, conocieran tu solución, ¿no? Es decir, hay negocios donde tiene sentido que salgas en prensa y otros que no. Casi es una pérdida de tiempo, ¿no? Si piensas un poco qué necesitas, ¿no? Necesitas clientes, necesitas empleados, necesitas inversores. Idealmente no necesitas inversores, pero bueno, eso aparte. Y un poco cómo llegas a ello, ¿no? Y a veces incluso cómo sacas, ¿no? De todas las cosas que podrías hacer, que todas te van a dar algo de retorno, ¿no? Cómo las priorizas, ¿no? Para que centres tus esfuerzos y tu tiempo donde realmente te vas a sacar el máximo retorno, ¿no? Porque podrías estar participando en concursos, yendo a eventos y haciendo muchas cosas y no avanzar el producto, por ejemplo. Una cosa que estuve leyendo que comentas mucho y que me pareció muy interesante, sobre todo creo que por la dificultad. Tú dices que muy rápido te rodeaste de buenos asesores. Y eso, bueno, que a priori parece obvio y tal, veo la dificultad de conseguir buenos asesores y buenos consejeros. Tú, por ejemplo, tuviste alguno de PayPal, si leí bien, ¿no? ¿Eso fue realmente por estar en el MIT que te da esa facilidad para tal? ¿O tú crees que desde España realmente se puede acceder a gente de primer nivel para qué tal? Y bueno, Sí. ¿cómo los convences para que se metan en tu idea, que al principio no es nada, como quien dice, y te ayuden, ¿no? Sí. Pues durante esos 2 años yo hice un MBA y un máster en dirección de operaciones. El deal era un programa patrocinado por unas empresas donde tú hacías 6 meses de prácticas gratis y a cambio te pagaban el 80% de la matrícula. Entonces, a mí me pareció bastante interesante. Y entonces mis prácticas gratuitas eran en una fábrica en Silicon Valley. Entonces yo por las mañanas iba a la fábrica y por las tardes pues iba a cosas de eventos y tal, ¿no? Entonces yo, más o menos, esto era verano de 2009, ¿no? Que terminé constituyendo una empresa. Yo partía es que no sé nada de pagos, no sé nada de transferencias bancarias, ¿no? No sé, o sea, no sé nada de esto, ¿no? ¿Y cómo me pongo las pilas? Y entonces, pues para ponerte las pilas, pues puedes leer mucho, pero también sentarte con gente que sabe de eso, pues es útil, ¿no? Y esto fue un poco el enfoque, ¿no? Decir, ostras, a ver quién puedo engañar, le invito a tomarse un café y le cuento la idea, que me dé perspectivas, que me presenta no sé quién, cosas así, ¿no? Entonces, claro, yo creo que depende de dónde partas, ¿no? Pues necesitas más apoyo. Yo en mi caso, yo es que encima, yo me quedé en C++, no sabía ni escribir una línea de código, ¿no? Y entonces casi te tienes que rodear de gente para que la cosa te funcionara, ¿no? Entonces, y al final lo que tú tienes para vender son tus expectativas, ¿no? Esto cuando haces te preguntan, ¿no? Y oye, ¿tú cómo de grandes sois, no? Te preguntan como, oye, ¿tú cómo de grandes sois, no? Tú puedes decir, oye, pues mira, tenemos X clientes, ¿no? O no tenemos clientes, ¿no? Porque igual no tienes ni productos, ¿no? Pero otra manera de responder es, ostras, el año que viene, ¿no? Nosotros queremos ser la alternativa de no sé qué, ¿no? O hay no sé cuántos millones de clientes que nos pueden usar, ¿no? No sé, ¿no? Como casi darle un toque de ambición, ¿no? Esto mola mucho con una cabra, me mola el rollo. Esto es algo porque vamos a ser trending topic, o sea que… Sí. ¿Dónde estaba? Entonces, no, entonces yo creo que al final tienes expectativas para… Lo que vendes son expectativas, punto, ¿no? O sea, para convencer a equipo que se te sume, para convencer a gente que se tome un café contigo, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Incluso hay gente que dedica tiempo… Yo de vez en cuando me tomo cafés con gente, ¿no? Ahora de manera altruista, ¿no? Pero claro, tu tiempo también es limitado, ¿no? Tú al final te quieres tomar cafés con gente que piensas que realmente lo que tú le aportes lo va a coger y lo va a hacer más grande. Porque para perder el tiempo, pues lo perdemos de otras formas, ¿no? Todos tenemos muchas formas de que podemos perder el tiempo. Entonces casi tienes que convencer a la gente de por qué se tendría que sanar contigo, ¿no? Porque esto es sí o sí va a pasar, ¿no? Y tú me vas a ayudar a que esto pase, ¿no? Y entonces yo pues me creé los llamé consejo asesor, ¿no? Que al final les das un poquito de acciones y poco más. Y de vez en cuando le invitas a algunos cafés, ¿no? Pero bueno, acciones sobre algo que vale cero tampoco es mucho. Gente de PayPal, gente de Western Union, gente así. ¿Tú notas que en Estados Unidos lo típico de… Entonces, vale, responder la parte… Perdona, Alejandro. ¿Lo puedes montar desde España? Yo creo que desde España la ventaja que yo creo que se ha tenido en España en los últimos años es que empiezan a surgir bastantes casos de gente que lo está haciendo bastante bien como españoles en el extranjero. Yo creo que esta gente son bastante accesibles. Entonces, lo que antes
decir, ostras, es que no encuentro a nadie en este sector que me pudiera echar una mano, ¿no? Y me tengo que ir a no sé dónde. Pues ahora igual, gente que ha vuelto o gente que sigue conectado, gente que le puedes conectar, ¿no? Que puedes conectar con ellos. Entonces, yo no creo que necesariamente tienes que estar en unos sitios de esos para poder acceder a talento que te pueda echar una mano, ¿no? Y bueno, aparte evidentemente de ofrecerles participación, ¿cómo tienes que afrontar esa primera conexión con esa persona? ¿Cómo le entras de, oye, tengo una idea? ¿Qué crees tú que son las 3 o 4 cosas que tienes que darle un poco para captar su atención inicialmente? Ya, yo creo que primero es cómo entras, no solo lo que dices, sino cómo entras, ¿no? A través de quién entras. Yo creo que es como si dijeras, quiero llegar al presidente de los Estados Unidos. Él está en Twitter, ¿no? Pero no sé si te contestará un tweet, ¿no? Entonces dices, ostras, ¿cómo puedo llegar ahí, no? Igual hay varios pasos, ¿no? Ostras, pues yo conozco al tío de la embajada de Estados Unidos en Madrid. Igual me pone en contacto con el cónsul, ¿no? Después, ¿cómo encuentro una forma que me pongo ¿dónde va a estar el presidente de Estados Unidos en los próximos meses, ¿no? Ostras, ¿cómo puedo? Entonces, yo creo que entrar a puerta fría muchas veces es complicado, ¿no? Porque la gente va a priorizar, ¿no? Pues al final tú llega un punto que no puedes contestar todos los mails que te entran, ¿no? Y vas a priorizar en función de algo, ¿no? Y muchas veces es en función de quién te hace la intro, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que a veces te vas juntando con gente, esa gente te va presentando a otra gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin darte cuenta dices, ostras, a esta persona jamás podría haber llegado directamente yo, ¿no? Pero en cada uno de esos pasos casi tienes que ir convenciendo, ¿no? Para que te sigan apoyando o te dediquen un minuto, ¿no? Para decir, pues te pongo en contacto con alguien. Claro, o sea, te tienes que marcar ya la hoja de ruta de quiero llegar a aquel, pues ir marcándote la hoja de ruta. Sí, si lo tienes claro, ¿no? O sea, si lo tienes claro, quieres llegar a una persona en concreto. A veces tú vas explorando, ¿no? En plan, bueno, vas hablando con gente, te van presentando a otra gente y tampoco llega, ¿no? Como que no está tan guiado por el objetivo, sino, bueno, de repente llegas a hablar con gente y surgen cosas, ¿no? Quería pasar a las rondas de inversión porque, bueno, pasaste 4 rondas, creo recordar, ¿no? Y, bueno, 40 millones yo creo que en España ya es una cantidad lo suficientemente respetable, por no decir muy respetable. Te puedes fundir, todo lo que levantes te fundes, ¿no? Sí, tú adaptas, esto es casi como a nivel personal, ¿no? Tu ritmo de vida, ¿no? Te lo adaptas en función de los ingresos que tienes, ¿no? Sí, sí. Yo la duda que tengo es, tú cuando iniciaste la primera ronda de inversión, ¿ya sabías que ibas a necesitar lo que finalmente levantaste en la cuarta? ¿No tenías algo tan claro? ¿O pensaste cuando tuviste el primer millón, dijiste, buah, con esto yo ya tiro hasta Cuba? O... Sí. Fíjate, yo al principio decía, esto de trabajar con fondos de capital riesgo y tal, me da mucha pereza, porque me da la impresión que me va a controlar la vida, tal. Mira, esto es como el sueño ideal, ¿no? De un emprendedor. Me junto unos cuantos angels así muy friendlies, ¿no? Que me da algo de dinero. Eso quiere decir que alguien me dé pasta, un poquito, no lo que necesito, que no me mareen, ¿no? Que yo sigo haciendo lo que me da la gana y ya está. Pero claro, necesito algo de dinero, ¿no? Entonces, bueno, un par de personas se alinearon, tal. El fondo me causó buena impresión y respetaron un poco todas las condiciones que yo he fijado con los angels. Y fue una ronda de deuda convertible. Esto es básicamente que es una deuda que se convierte en acciones si se cumple una serie de cosas en un cierto plazo. Pero vamos, que si la empresa hubiera ido muy bien, yo podía haber devuelto el dinero y ya está, ¿no? Y yo le decía a Margarita, a mi mujer, le decía, bueno, Margarita, yo creo que si con $40.000 se podía llevar la empresa donde está ahora, ¿no? Con clientes y tal, ¿no? Que los $40.000 eran algo de mi dinero y algunos amigos que medio engañé. Jolín, pues con 1,1 millones, vamos, va a sobrar, ¿no? Por un tubo. Yo creo que vamos a poder llevar la empresa a rentabilidad y devolver el dinero, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues te vas adaptando un poco a lo que tienes, ¿no? El ritmo de vida, ¿no? Vas contratando a gente, dices, ostras, ¿y por qué no puedo ir más rápido, ¿no? Etcétera, etcétera. Y al cabo de un año, pues fuimos a por la siguiente ronda, ¿no? De 7 millones y medio. Pero no sabía, pero yo no creo que te planifique. Es muy difícil decir, ostras, voy a terminar levantando tal, ¿no? Casi es más oportunísticamente te van surgiendo cosas, ¿no? Sí que es verdad, era un negocio muy regulado, tiene ciertas complejidades que dices, ostras, probablemente requiera, bueno, es de un equipo mínimo, ¿no? De ciertas inversiones, etcétera. Estos fondos, estos business angels iniciales que tuviste en la primera ronda, ¿son los que te ayudan también a ir contactando con el siguiente fondo quizás más grande que pueda afrontar esa segunda ronda? En tu caso, ¿eran inversores españoles y americanos, solo americanos? Era una mezcla, sí. Era gente entre España, era un inversor de Valencia, uno de Barcelona, otro de Madrid. Y después en Estados Unidos, entre la costa este y oeste. En ese caso, como entró un fondo ya bastante grande, ellos son los que realmente lideraron la siguiente ronda, la de 7 millones y medio. Pero sí que es verdad que
en función de quién te rodees también, pues te puede facilitar un poco las siguientes rondas, ¿no? Sí, ese es el camino. Pero bueno, antes de hablar mucho de inversión, yo la mejor manera de vivir es de tus clientes, ¿eh? O sea, yo esto de las inversiones y tal, es como, bueno, si no hay mejor remedio, pues tendremos que hacer esto, pero lo mejor es no levantar dinero, ¿eh? Yo esto como por transmitirlo, ¿no? Nada, nada viene gratis, ¿no? Bueno, llegaste un momento, creo que ahora estabais moviendo 1 billón, ¿no? De transacciones. Entiendo que dólares. americanos, ¿no? 1 billón Sí, americanos. 1.000 millones de dólares. ¿De transferencia? Sí. ¿Esto qué era? ¿Diario, mensual? ¿Cómo era? Esto es anual. Anual. Sí, o sea, más o menos como la empresa, un poco por dónde está ahora mismo. Yo la lideré hasta final de 2013. En ese momento la empresa ya está un poco hacia el camino de la rentabilidad, un equipo bastante profesional, inversores que ya también, cuando ya empiezas a tener un consejo y gente que vela por los intereses porque tiene mucha pasta metida, ya casi como la empresa. Siempre digo esto de que el emprendedor, el objetivo casi es no ser el cuello de botella en tu propia empresa, ¿no? Y yo me vi en esa situación, se juntó con que nació mi hijo. Y yo estaba por todo el mundo menos Valencia y dije, bueno, yo creo que probablemente tiene sentido en este caso el step back, ¿no? Es decir, bueno, promocioné a mi director de desarrollo de negocio, que fuera el CEO, y entonces estuve más o menos un año como periodo de transición para que todas las cosas fueran suaves, ¿no? Y casi una vez que te ha salido la primera bien, ¿no? Dices, ostras, se te caen un poco abajo las barreras de que es lo posible o no. Y dices, ostras, tantos problemas que hay en el mundo, ¿no? Y yo, un poco, lo que decía, un poco un emprendedor bobo, ¿no? Yo sufro cosas y digo, ostras, no se puede hacer mejor, ¿no? Entonces, como cuando montas tu primera empresa, como que estás encontrando un problema, ¿no? Para resolver y crear una empresa. Y después te vas encontrando todas estas cosas y dices, ostras, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer el mundo un poco mejor, ¿no? Resolviendo algunas de estas cosas. Y entonces fue un poco esa también un poco reflexión, ¿no? Bueno, cuál es el camino de mi vida que quiero seguir, ¿no? Y es cuando empecé a pensar un poco en lo de Zubilabs, ¿no? Pero bueno, entonces yo sigo como accionista en Pierre Transfer, pero no sigo ni en la administración ni en la gestión. La empresa ya es rentable, más o menos son 100 personas repartidas entre Boston, Valencia, Londres, Asia, Australia. Y más o menos mueve esos 1.000 millones al año. Y más o menos la mitad de las universidades en Estados Unidos usan esta solución o sea que si os vais a estudiar algo a Estados Unidos en algún momento, hay una probabilidad alta de que la universidad te pida que pagues a través del sistema, ¿no? Tenía aquí, es que me he perdido. Sí, un tema importante. Ahora saliste, terminaste, digamos, tu etapa en Peer Transfer. Y ahora que miras la vista atrás, ¿qué errores crees que cometiste o qué cosas cambiarías, bueno, basadas lógicamente en la experiencia? ¿Qué cosas crees que podías haber hecho mejor o diferente? ¿Qué errores no cometí, no? Casi sería la pregunta, ¿no? Porque al final, siendo la primera vez sin tener ni idea del sector, eso da muchísimo juego, ¿eh? Para hacer errores. Yo creo que cosas que hice mal y hice bien, ¿no? Lo de sentarme muy al principio con gente que supiera más que yo, ¿no? Y crearte ahí un equipito que te pudiera apoyar, fundamental, ¿no? Yo me lo creía muchísimo. O sea, yo incluso ingenuo total, ¿no? O sea, yo cuando se me ocurrió esto, dije, esto va a ser más grande que Google, ¿no? Y dije, y además, estoy en Silicon Valley, me van a caer millones, ¿no? Solo cuando cuente la idea, ¿no? Y me di cuenta de, ostras, de que no es solo la idea, sino, leía por ahí, no, es que no solo el equipo, ¿no? Inviertes en el equipo. Pues nada, fácil, un par de personas que queden muy bien ahí en el currículum, tal, genial, ¿no? No funcionaron. Y bueno, no solo el equipo, no necesitas un producto, ¿no? Pues nada, pues construimos un producto, ¿no? No es que no necesitas un producto, necesitas clientes, ¿no? Joder, pues ya hemos empezado con esas, ¿no? Y eso fue realmente el año desde 2009 a 2010. Entonces, error, ¿no? El error en el cómo pensé, ¿no? Un poco todo este ciclo de Customer Discovery, Validation, etcétera, todo mal, ¿no? La idea esta, ¿no? De, oye, hago una cuenta de Twitter y empiezo a vender el producto, ¿no? Y no tenía ni un producto que igual le interesaba a la gente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que al final un emprendedor, más que la situación donde parte, es la capacidad de aprendizaje, ¿no? Que tiene, ¿no? De rodearse gente y de aprender ellos, porque los retos van cambiando. Entonces, yo creo que eso es lo que casi te hace que sobrevivas o no sobrevivas, ¿no? El cómo te vas adaptando y vas creciendo tú como emprendedor, ¿no? Y tu rol, evidentemente, cuando eres tú solo, es muy distinto a cuando eres 50 personas, ¿no? Como tu rol, ¿no? Y dónde te vas centrando tú.
Yo casi me veía como la persona que hace lo que otros no quieren hacer, ¿no? O lo que va a ir rellenando huecos de las cosas que a medida que se va formando la organización, ¿no? Pues igual no hay nadie que se ocupe de esto. Oye, pues igual tú tienes que dar las primeras, ¿no? Las primeras pensadas y después dices, ostras, pues igual tiene sentido contratar a alguien para esto, ¿no? O igual no. O igual no tiene sentido, ¿no? No merece la pena dedicarle tiempo desde el punto de vista de la empresa. Y después yo creo identificar muy bien en qué te gusta y en qué eres bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tenía claro que podía hacer prácticamente toda la empresa menos escribir código. Y entonces una obsesión fue cómo contrato, ¿no? La mejor persona que pueda para ese equipo de técnico, ¿no? Yo contraté a alguien, yo al principio no ponía títulos, le llamé Lead Engineer, ¿no? Esto de CTO tal, yo lo dejaba todo muy flexible. Y entonces él pues me soluciona la vida, ¿no? Vicent me soluciona la vida porque creó un equipo genial y las conversaciones que tenía les, oye, Vicent, ¿necesitas algo? Pues dímelo, ¿no? Pero a partir de ahí yo, tú mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que también casi es un ejercicio más de supervivencia, más que de optimización, ¿no? Yo cuando creé las dos entidades locales, la entidad americana y la española, las creé como independientes, ¿no? Entidades locales. Porque yo sabía hacer la contabilidad bastante mal, pero más o menos me apañaba en Estados Unidos y en España, ¿no? Y dije, bueno, esto ya será un marrón para alguien cuando venga, cómo juntar todo esto, ¿no? Y bueno, y después pues se solucionó y ya está, ¿no? Casi vas eligiendo las batallas que quieres pelear y cuándo. Porque está claro que no puedes, ¿no? No, o sea, si tú coges una empresa, ¿no? De un cierto tamaño y dices todas las cosas que te tienen que preocupar, no puedes extrapolar eso a una empresa incipiente. O sea, es que, ¿no? Tú eres un tío y te tendrías que estar preocupando de seguridad de la información, que no me hackeen, tal. O sea, tendrías que estar, plan de formación, está, pero esto tiene sentido, ¿no? O sea, cosas que dices, bueno, pues bueno, ¿no? Hasta un cierto nivel, que es lo más crítico en este momento. Y yo creo que es al final ¿no? el encontrar esos clientes y tener algo que realmente pueda interesar y a partir de ahí ya empiezas a preocuparte de retos futuros. Sin embargo, el tema de startups, bueno, tiene la doble dificultad. Por un lado, que tienes que nacer pensando en un mercado global, pero a la vez, como Sí. tú dices, bueno, pelear las batallas locales que de momento tienes que ir en cada paso, pero siempre pensando Sí. a futuro. Sí, yo lo veía más preparas? como empresa, ¿no? Más que como mercado geográfico, como empresa, ¿no? Es decir, al final sabes que vas a tener que hacer muchas cosas, pero no tiene sentido que tú le dediques tiempo en este momento a esas cosas, ¿no? Y yo veo que a veces es más importante saber, casi expandir lo que sabes que no sabes, más que expandir lo que sabes. No sé si tiene sentido. Es decir, casi si piensas en el mundo del conocimiento, ¿no? Hay una parte que no sabes que no sabes. Hay una parte que sabes que no sabes. Y hay una parte que sabes, ¿no? Casi lo relevante es, oye, yo sé que me tendré que ocupar de la seguridad de la información, pero oye, igual ahora no es el momento, pero bueno, sé oye, y hay gente que esto me lo puede hacer muy bien, vale, perfecto, pues es una batallita que llega un momento haré, ¿no? Probablemente la probabilidad de ahora de la muerte de mi empresa es más porque un cliente no me quiera comprar y no tenga un producto que porque alguien me venga y me hackee, ¿no? En ese sentido. Yo creo que desde el punto de vista de geografías, yo creo que al final las empresas más relevantes son las que nacen con una ambición, ¿no? Global, es decir, quieran ser relevantes a nivel internacional, a nivel global. Es decir, y esto a veces es muy sencillo cuando alguien te explica una idea, ¿no? Cómo te la explica casi, ¿no? Te la explica como ostras, esto es algo que yo quiero que todo el mundo use, ¿no? O te lo está explicando como, oye, aquí hay, ¿no? En mi barrio hay 4 clientes que esto me lo pueden usar, ¿no? Esto está muy bien. O sea, yo digo esto de, ¿no? Ambición global, pero foco inicial. O sea, evidentemente, tus primeros clientes igual son los del barrio, pero creas algo pensando en que pueda ser competitivo a nivel global. Y eso implica que tienes que estar casi teniendo conversaciones con aquellos con los que idealmente a nivel global podrías cerrar acuerdos, es decir, pues ¿no? Sean las ferias, los socios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, algo que realmente pueda ser un líder global, ¿no? Y hay negocios que se prestan más que otros, ¿no? Pero yo creo que cada vez más hay menos negocios que puedan sobrevivir a largo plazo solo pensando en la defensibilidad, en algo local, ¿no? Porque al final muchísimos mercados se globalizan súper rápido, ¿no? Y esto de, no, es que yo a veces oigo, no, es que somos la única empresa que lo hace en español. Y tú, bueno, ¿y cuántas hay que lo hacen en inglés? ¿No? ¿Cuántas hay que lo hacen en alemán? ¿Y cómo de fácil es para ellos el pegar un salto y ahora hacerlo en español? O sea, no puede ser eso la defensibilidad, ¿no?
Ahora con Zubilabs, que es la empresa que acabas de montar, pegas un cambio radical casi por algo personal, ¿no? Yo creo. Bueno, Zubilabs, que es para la creación, asesoramiento e inversión en negocios para hacer un mundo mejor, nada menos. Sí, bastante amplio. Y una vez dicho eso Sí, es- yo lo de la granja escuela urbana lo metería dentro de esa definición. Eh, sí, sí. Eh, un poco la reflexión fue, ostras, cuando yo monté Peer Transfer, lo que yo quería es hacer el mundo más sencillo. Hacer el mundo más sencillo para aquellos que son más débiles, que son los, en este caso, en transferencias internacionales, las pequeñas empresas y los individuos, ¿no? Los expatriados. Es un poco como surgió, ¿no? Y al final, bueno, nos centramos en el sector educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un poco, yo ya tenía un poco ese germen, en oye, una misión que realmente pueda hacer el mundo mejor. Lo que te das cuenta por el camino es que hay muchas cosas que podrían ser mejores, ¿no? Y frustraciones que yo he sufrido o que veo, ¿no? Y entonces, lo que también te das cuenta es que si tiras del carro tú de una empresa, solo puedes estar en una para hacerlo bien, ¿no? Para ser el CEO solo puedes estar el CEO de una, ¿no? Y que tener el 100% de la mente ahí. Entonces casi fue más el enfoque de voy a cofundar, ¿no? Que otro sea el CEO, que se aproveche un poco de mi experiencia, un poco evitar las primeras rondas de inversiones y todo este follo de distracción. Y entonces elegir problemas interesantes que merece la pena resolver, crear equipos alrededor de ellos y dotarles de financiación, ¿no? Y muy en plan open, ¿no? O sea, trabajamos con otra gente que igual nos aporta ideas o aporta equipos o cosas así, ¿no? No en plan tiene que ser todo cocido por nosotros. Pues son problemas muy diversos, ¿no? Justo estaba en Madrid esta semana, ¿no? Hablando de empleabilidad de los titulados universitarios, ¿no? En unas conferencias. No sé, yo al final, cosas tan sencillas como al final yo una variable que veo fundamental en nuestras vidas casi es el tiempo, ¿no? Lo comentabas, Dani, ¿no? O sea, el tiempo, entonces todo aquello que casi te pueda ahorrar tiempo, ¿no? Y hacer la vida más sencilla. Yo pienso en el día a día la cantidad de cosas que hacemos que no nos aportan nada de valor y simplemente son chorradas que tenemos que hacer para después poder disfrutar de las otras cosas, ¿no? Sea la satisfacción del trabajo, sea tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de, vale, colectivos desfavorecidos, ¿no? Salud, medioambiental o sustainability, etcétera, yo hasta cosas que te pueden ayudar a ser mejor persona, ¿no? A sacar más de tu vida, ¿no? A ser más productivo, pues me parecen interesantes, ¿no? Porque creo que hacen el mundo un poco mejor, ¿no? ¿Y exactamente cómo funcionáis? O sea, un emprendedor va con una idea y a partir de ahí comenzáis a trabajar, o sea, o a través de la web os contactan, o cómo funciona esto. Sí, a ver, y un poco por la definición también. O sea, yo también he invertido, invierto de vez en cuando como angel en empresas, pero eso en general suelen ser participaciones minoritarias donde yo no dedico prácticamente tiempo. La parte de Zubilas, la idea es, vamos a tener un porcentaje bastante grande de la empresa que justifique el dedicarle mucho tiempo, en cierta manera, ¿no? Y que podamos un poco sacar lo máximo, ¿no? Entonces, al final, pues igual tenemos desde un 30 a un 60% de una empresa. ¿Y tenéis Entonces, pensado que sea solo en Valencia, en España, a nivel internacional? Bueno, estaremos basados en Valencia, pero al final yo casi veo a terreno global, ¿no? Muchos negocios, ¿no? Y yo creo que todo lo que montemos casi será con aspiraciones globales, ¿no? Y entonces muchas son ideas que se nos ocurren a nosotros, ¿no? Como frustraciones propias, pero tampoco descartamos el que alguien nos aproxime y tal, ¿no? Y nos cuente algo, ¿no? Que nos pueda motivar. Muy bien. Bueno, Iker ya habíamos comentado que viene de Valencia y a mí la verdad es que es un tema que me interesa bastante porque en España es verdad que aparte de los dos tope gama, ¿no? Madrid y Barcelona en el mundo startup, pues Valencia suena mucho y yo creo que en relación a la ciudad que es, pues suena mucho más de lo que debería. O sea, que algo se está haciendo bien en Valencia. Y como nosotros aquí en Startup Grind en Asturias lo que queremos es aprender qué se está haciendo bien en Valencia. Estáis haciéndolo bien. Bueno. El Free House tiene su rollo. A ver, yo creo que al final todo es iniciativas individuales. O sea, ¿no? Del punto de vista de arriba a abajo, ¿no? Si piensas en administraciones, etcétera, pues pueden ayudar, ¿no? Pueden facilitar, pueden no poner obstáculos, ¿no? Si alguien se acerca y dice, vale, genial, ¿no? Pues te apoyo de alguna forma. Pero al final lo piensas y es iniciativas, ¿no? Ostras, ¿no?
Dani y Maki dijeron, ostras, ¿y si montamos una historia que va a estar? Y eso atrae mucha gente. Y aquí estamos ahora, ¿no? Entonces, en Valencia, ¿no? Pues al final hay una serie de aceleradoras también, que es gente que dijo, ostras, pues voy a montar una aceleradora, ¿no? Y o tenían vínculos con Valencia o no, ¿no? Yo dije, oye, voy a montar una oficina en Valencia, ¿no? Ya hay gente que ha saltado de Peer Transfer y ha montado sus empresas, ¿no? Y eso también, pues, oye, es una cosa atractora, ¿no? Y después yo creo que la gente tenga voluntad de colaborar, ¿no? O sea, si piensas en innovación abierta, ¿no? Un poco la relación entre las empresas establecidas, ¿no? Sean pymes, sean grandes empresas, con empresas emergentes, muchas veces la actitud de colaborar puede, ¿no? generar un mogollón de beneficios a todo el mundo, ¿no? Incluso podrías argumentar que en comunidades un poco más cerradas, más estrechas, es hasta más fácil, ¿no? Potenciar esas cosas, ¿no? Y después, bueno, yo creo que pues todas las comunidades pues tienen sus vehículos de inversión y cosas así, ¿no? Pero bueno, yo creo que inversión al final tampoco es tan crítico que está algo local, ¿no? Yo creo que si tienes buenas ideas y buenas empresas, etcétera, te viene el dinero de donde está el dinero, independientemente de qué hagas. Pero el ecosistema, entonces, ¿crees que vino más realmente de la gente que está allí que porque de alguna manera desde las instituciones o desde algún estamento se ayudara especialmente, ¿no? No hay en Valencia algo, Yo creo que todo es esto de que es la condición necesaria pero no suficiente, ¿no? O sea, condición necesaria, pues oye, que haya que las administraciones apoyen de distintas formas, vale, genial. Pero eso es suficiente, no, al final lo suficiente es que te venga alguien con iniciativa y te diga, oye, voy a montar una aceleradora porque me da la gana. Y ya me liaré con gente para que me apoye, para que económicamente tenga sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que lo que empieza a hacerte un poco de movimiento. Valencia yo creo que tiene bastante actividad en fases muy iniciales y las aceleradoras que hay son menos una en fases bastante iniciales. La pregunta es, bueno, a medida que vayan evolucionando las empresas, bueno, ¿qué pasará con ellas, no? A medida que vayan creciendo y probablemente si les va bien, pues desarrollará un ecosistema alrededor, porque gente dirá, ostras, pues estas empresas requieren servicios o pueden ser invertidas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ir ya terminando por nuestra parte. Hacemos una batería de preguntas ahí rápida, que son casi siempre las mismas a todos nuestros invitados. ¿Qué 3 recomendaciones te hubiera gustado que te hicieran al empezar tu primera startup? Mira, vale, 3. Céntrate en el cliente y céntrate en el cliente, ¿no? Yo creo que esto a muerte de, oye, al final las empresas existen porque resuelven problemas. Resuelven problemas porque hay un cliente que tiene esa necesidad, tú le solucionas el problema y te está dispuesto a pagarlo, ¿no? Y es que esto es una cosa un poco de decir, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Pero si piensas cualquier negocio, el otro día, en el tema de la empleabilidad de los títulos de los titulados universitarios, decía yo. Es que casi lo puedes aplicar con el negocio. Universidad. ¿Qué está haciendo bien o qué está haciendo mal? Oye, universidad, ¿quién es tu cliente? Ostras, pues no tengo ni idea. Ostras, pues empezamos mal. Vale, ¿quién es tu cliente? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que tienen estos clientes? Vale, ¿cómo se lo estás solucionando? ¿Qué otras alternativas hay para que estos clientes solucionen este problema? ¿No? ¿Qué te hace diferente? Y están dispuestos a pagarte. Casi, ¿no? Es como, bueno, puedes coger cualquier negocio y tú por esas preguntas ya puedes decir, ostras, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, cómo puedes mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, bueno, pues habrá 1000 historias, ¿no? De cuál es tu solución, cuál es la forma que le das, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto, hay ciertas cosas, ¿no? Que las lees, pero hasta que no las vives no las interiorizas. Muy bien. ¿Cuál crees que, bueno, si tuvieras que empezar ahora, cuál es el sector que tú crees que lo va a petar? ¿El Big Data, los wearables, para los próximos 10 años? Yo creo que el que lo va a petar es el que se centren en los clientes. Los clientes, y no solo las necesidades que tienen hoy, sino las necesidades que van a tener y que no te lo están diciendo, ¿no? O sea, esto es como cuando validas un negocio, ¿no? Tú le dices, oye, ¿te mola este producto? ¿No? Y tú le dices a tu mejor amigo, ¿te mola? ¿Tú me lo comprarías? Por supuesto, ¿no? Y después lo observas. Si no tienes, y el tío no paga nada, ¿no? Entonces dices, ostras, observación frente a pregunta, ¿no? Entonces, claro, esto es curioso porque tú piensas en cosas que están pasando, que están viendo, ¿no? Y muchas veces son incrementales. Wearables, vale, ¿cuál es el ángulo distinto, ¿no? Pero no piensas en los cambios, ¿no? Estructurales y lo que ellos pueden hacer. Entonces, casi podrías decir, va a haber disrupción en todo, ¿no? Puede haber disrupción en todo, ¿no? Elige aquello en lo que te sientes apasionado y que veas que puede haber una oportunidad, ¿no? Que el cliente te lo está pidiendo o que el cliente no te lo está pidiendo, pero tú dices, ostras, yo creo que esto tiene sentido, ¿no? Y que puedes validarlo, etcétera, ¿no? Y cuando lo construyes, que el cliente te lo compra.
Pero, bueno, yo creo que temas calientes como lo que estás comentando, pues evidentemente, ¿no? Hay ciertas cosas que igual son más verticales y otras cosas son más transversales, ¿no? Como Big Data, ¿no? Hay gente que emprende y que probablemente no debería hacerlo. ¿Cuáles son esas banderas rojas que uno mismo ya debería darse cuenta de, hostia, no voy por el camino, yo no soy una persona adecuada para emprender? Vale. Estaba hablando con Norman, tema de distintos tipos de, que me parece muy chulo lo que está haciendo, de distintos tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, yo casi veo que todos somos buenos en algo. O sea, casi, si lo piensas, nosotros nacemos, ¿no? Con una serie de habilidades. Si a mí me hubieran dicho, Iker, te tienes que ganar la vida pintando, yo me hubiera muerto. O sea, muerto de hambre, estaría en la calle pidiendo dinero. Si me hubieran dicho, Iker, tienes que vivir de la música, yo ya hubiera muerto hace tiempo. Y así una serie de cosas, ¿no? Pero casi vas encontrando tu camino en función de las cosas que te van motivando, ¿no? Y casi, más que pensando en todas las cosas que no soy bueno, casi te centras en las cosas que, oye, pues te divierten, eres bueno, ¿no? Y vas potenciando eso. Entonces, yo creo que emprender como actitud de crear algo, todo el mundo puede emprender, ¿no? Y yo creo que la capacidad de aprendizaje sobre el camino determinará si esto puede ser un Microsoft o no, o dónde se quedará, ¿no? O qué tipo de proyectos empieza. Hay ciertos negocios donde, bueno, hay más barreras de entrada, necesitas más capital, etcétera, y bueno, condiciona un poco igual la credibilidad que necesitas, etcétera, ¿no? Bueno, pero Tomás, yo también veo que tampoco quieres hacer cosas que te hipotequen tu futuro, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo veo gente que dice, no, yo estoy súper convencido, he ido a un par de charlas, estoy súper inspirado y voy a montar una empresa, ¿no? Todavía no sé de qué, pero he hipotecado mi casa, ¿no? Y después, ¿no? Al cabo del tiempo dices, sí, oye, ¿cómo va? No, muy bien, ya monté la empresa y, bueno, mi casa ha sido hipotecada, ¿no? Y llega un punto y te dicen, y entonces tú mides y dices, ostras, ¿no? O sea, esto es como muy binario, ¿no? O te sale ostras, vas a tener un marrón ahí que igual no sales de él, ¿no? Entonces yo creo que todo es tomar riesgos, ¿no? Es esto de, oye, como emprendedor, pues, oye, quieres ser apasionado, pero no obsesionado, ¿no? Quieres estar convencido, pero no quieres ser flexible, ¿no? Para iterar, no quieres ser rígido respecto a lo que te dice el mercado, lo que te dice gente, ¿no? Entonces, oye, quieres tomar riesgos, pero no son en suicida. Entonces, yo creo que eso es igual. Casi lo veo más como, bueno, igual estás súper, ¿no? Fired up, pero vas tomando riesgos que no tendría sentido, ¿no? Para donde estás. Pero yo creo que todo el mundo, como actitud hacia la vida, puede emprender, ¿no? Y puede hacer cosas, ¿no? Incluso dentro de empresas o intraemprendedores o como emprendedores creando nuevas cosas. ¿Crees que hay una sobrevaloración de startups ahora mismo? Es decir, se están levantando por ahí verdaderas cantidades ingentes de dinero. ¿Crees que hay sobrevaloración en el mercado? ¿En España, en el extranjero o en general? En las dos, te diría, por separado. ¿Qué opinas a nivel internacional y qué opinas? Porque en España es verdad que últimamente sí que se oyen muchos, 1 millón, 2 millones, 5 millones. Sí. Al final son expectativas, ¿no? O sea, es esto que vuelve al tema de, o sea, cuando una empresa cierra, ¿no? Está 40 billones de valoración y cierra una mega ronda, tú miras la cuenta de resultados y dices, ostras, pues, ¿cómo ha conseguido, no? Pues bueno, al final ha vendido expectativas, ¿no? Yo, la verdad es que yo en terreno español no diría que hay burbuja o sobrevaloración, ¿no? En el caso de estas empresas que están cerrando super rondas, no conozco suficientemente de cerca los negocios como para decir, pero lo que sí que sé es que hay gente profesionalizada que está apostando a que eso tiene sentido, ¿no? Y es una cuestión distinta, creo que en la burbuja del 2000, donde no había cuenta de resultados en absoluto. Y yo creo que eso es una diferencia fundamental, porque eso implica que hay un cliente con un problema que le está resolviendo, ¿no? Muy bien. Bueno, yo por mi parte ya está, creo que ahora es hora de que vosotros empecéis a preguntar, así que, bueno, es vuestro momento, aprovechar y todas las preguntas que tengáis para Iker. Y si hay alguna que no queréis compartir en público, pues con la sidra también, a nivel 1 a 1 también encantado. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, muy buena charla, la verdad, enhorabuena a ambos. Mi pregunta va un poco orientada, un poco por tu nuevo trabajo en Zubilabs, que decías que ibais a invertir en empresas un poco que cambiasen el mundo, que tuviesen algo de ámbito social. Sí. Mi pregunta es, ejemplos concretos de quizás 2, 3 tipos de empresas en las que te gustaría invertir. Es decir, ¿qué es lo que buscas en un emprendedor, por un lado? Y por otro lado, bueno,
más o menos te hizo la pregunta antes Alejandro de cuáles son los sectores en los que ves más sentido, pero tú en particular, ¿cuáles son los que Vale. te gustaría? Igual está bien si te quieres presentar y decir de dónde eres, así por si Sí, gente que no bueno, te conoce. soy Norman Suárez de QQ Studios. Bueno, ya antes hablaste un poco, hago aplicaciones móviles en las que medimos las inteligencias de los usuarios. Muy bien. ¿Cómo has respondido la pregunta? Siguiente pregunta. No. A ver, yo pienso, ¿cómo me gustaría que el mundo fuera un poco más cuando mi hijo, ¿no?, que tiene 2 años ahora, crezca? Casi esa es la pregunta. Decir, por ejemplo, yo hay cosas que no les veo. Pueden ser geniales, ¿no? Yo, por ejemplo, tema de juegos no educativos, simplemente por juegos, simplemente por ocupar el tiempo en el metro, no sé hasta qué punto pues, contribuyen a hacer un mundo mejor, ¿no? El tema de lujo y fashion, tampoco sé hasta qué punto crean, ¿no? Todo lo que es, oye, generar demanda, eso, ¿no? O sea, lo que es puro consumismo, tampoco entiendo el por qué, ¿no? Eso debe existir, pues no lo tengo claro, ¿no? Entonces, casi va más a cómo puede mi hijo tener una vida más casi mi hijo y todo aquel, ¿no?, especialmente en condiciones de debilidad, puede tener una vida más satisfactoria, más feliz, y cómo se llega a eso, ¿no? Entonces yo diría, bueno, pues por ejemplo, por poner a hacer un poco tangible, ¿no? Por ejemplo, una empresa que estoy mirando ahora es una empresa en el tema de energía en países en vías de desarrollo, que permite a gente a poder cargar su móvil y tal, usando paneles solares. Y dices, ostras, pues esta gente, si usa su móvil, puede, pues por ejemplo, hacer una transacción bancaria o puede hacer un pago, igual ni no bancario, o sea, simplemente transaccionar, ¿no? Puede acceder a información más rápidamente, ¿no? Y puede desarrollar un poco su vida más eficientemente, ¿no? Eso es un por ejemplo, ¿no? Tema de educación, ¿no? Y tú antes has comentado, ¿no?, una educación alternativa es Montessori. Otra cosa que estoy mirando en el tema educativo, ¿no?, cómo poder fomentar un poco ese espíritu de interés por aprender, interés por capacidad de aprender, interés por aprender, ¿no?, que realmente el mundo sea un juego, ¿no? Y que no, cuando llegues a la universidad, ¿no?, casi, yo que hice ingeniería industrial, ¿no?, casi da la sensación en el primer año que no se cargaban a la mitad simplemente por cargarse a la mitad, ¿no? Y no sé, aparte de mermar la confianza, pues no sé qué realmente aporta eso, ¿no? Entonces es un poco amplio, ¿no? En la web tengo ahí un poco un landing page de, oye, mira, estas son cosas en concreto, ¿no?, que me parecen interesantes, ¿no? Cómo hacer la vida de individuos más enriquecedora, ¿no? Cómo aquellos que están en una situación complicada en la vida pueden salir adelante ellos y sus familias, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo el mundo de la economía compartida como me parece interesante como fuente de ingresos para gente que de otra manera no tendría ingresos, ¿no? Incluso a veces ves industrias y dices, ostras, más que lanzar una plataforma de economía compartida, ¿cómo puedo apoyar yo el desarrollo de economía compartida creando cosas horizontales, ¿no?, o transversales, ¿no? Eso es un poco por dar una pincelada. Pero esto al final yo creo es muy, muy personal, ¿no? ¿Más preguntas? No sé si es que dicen, va a llover aquí, y entonces más vale que no haya preguntas para que no nos pille a medias. No, nosotros la lluvia la tenemos. Da igual, ¿no? o sea que- Yo me traigo ahí el gorrito y me lo pongo y ya está. ¿Y arrancasteis? ¿Ya estáis...? ¿En Zubilabs? Sí. Dices. Sí. Mira, lo que me obligué es, a la hora de, cuando me vinculé de Piratanos, y dije, me tengo que dar un año y me tengo que evitar meterme en nada a tiempo completo y hasta que pase un año. Y ese año se cumplirá en septiembre. Porque me daba la impresión de que los emprendedores muchas veces saltamos a la primera cosa que, guau, esto me encanta, ¡pum!, ¿no? Y casi si piensas en cuál es el mayor retorno que puedo hacer yo con mis recursos, con mi tiempo y tal, casi el tener una perspectiva un poco más divergente, yo creo que te ayuda, ¿no?, a la hora de elegir cuáles son las mejores opciones, ¿no? Porque es como una empresa, ¿no? Al final puedes hacer muchísimas cosas, pero ¿cuáles son aquellas las que más retorno puedes sacar, ¿no? Y casi estás... Al principio, casi Peter Townsend fue, ¿no?, en cierta manera, lo que el mundo puede hacer por mí, ¿no? Y llega un punto que dices, esto es que puedo hacer yo por el mundo, pero claro, yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son aquellas batallas que yo quiero, ¿no?, luchar, ¿no? Y que no quiero hacer no quiero reinventar lo que otros están haciendo, ¿no?
decir, por ejemplo, yo me encanta cuando algo me ha frustrado y estoy dándole vueltas. Y después me encuentro a un emprendedor o alguien que me dice, estoy haciendo no sé qué, y es exactamente lo mismo. Y le digo, ostras, gracias. Es una cosa menos de la que tengo que pensar, ¿no? O sea, si esto no es la sensación de, ostras, tengo que hacerlo yo, y sensación, yo quiero que pase, ¿no? Quiero que al final, ¿no?, mi hijo lo tenga en el mundo, ¿no? Pero no falta que sea yo. ¿Otra pregunta? Yo aprovecho para preguntarte de eso que contaste antes de me van a dar 1 millón, pero parece que me sobra dinero y todo esto, que luego entiendo que no. Por ser así muy específico, ¿puedes decir a grandes rasgos en qué gastaste el primer $1.000.000? Realmente en salarios el 80%. Al final yo creo que en empresas tecnológicas al final es salario, ¿no? El equipo es lo que, si piensas a partir de ahí, bueno, infraestructura, bueno, podrías decir, bueno, viajes, oficinas. Yo estaba en un espacio de coworking que era gratuito, lo patrocinaba un fondo, nada. Al final eran pues viajecitos de aquí a allí, al final lo haces todo súper low cost, ¿no? ¿No? ¿Cómo puedo hacer ¿no? panfletos, no sé qué, que voy a testear algo en la feria, ¿no? Pues al final todo bastante barato, ¿no? Entonces al final fue en gente. Y gente tú puedes decidir, lo que pasa es que cuando tienes el dinero y quieres ir rápido, es muy difícil contenerte y decir, ostras, si yo pudiera ahora tener un tío que gestionara el tema de los servidores, este tío se liberaría y podría hacer no sé qué, entonces vamos a poder sacar este producto 2 meses antes. Entonces es un mercado, y claro, da la casualidad que el mercado que estaba, estaba por servir, ¿no? No había nadie, entonces la velocidad yo la veía como fundamental. Al final te das cuenta que en todos los negocios la velocidad es fundamental, ¿no? Porque si no está servido, si está servido, dices... Si hay otros, dices, tengo que ir más rápido, ¿no? Y si no hay nadie, me lo quiero quedar todo. Bueno, vamos a por la última pregunta. Has mencionado la palabra ferias. ¿Cuántos clientes has conseguido en una feria? Vale, depende del sector. Yo, en mi caso, el sector educativo en Estados Unidos, les encanta ir a trade shows o ferias, porque, y esto casi va a la psicología, ¿no? Las ferias en el sector educativo las paga la universidad a personas individuales. Ellos lo ven como casi como una actividad lúdica, donde van, se juntan con sus amigos, con lo cual van bastante. Y para nosotros iba el tipo de cliente que nos interesaba. Entonces, a la hora de crear credibilidad de, oye, no somos nadie, ¿no? A ver, yo mi primer contratación fue una directora de ventas. Que es yo estaba haciendo llamadas a universidades y tal, más o menos validé que esto tenía sentido, pero no era capaz de, porque en un sector donde las relaciones personales pues importaban mucho. Entonces esta persona pues al final no había vendido un producto, no había vendido el mismo producto porque no existía, pero un producto que vendía similar en cuanto a, estaba en el sector de pagos o servicios financieros y vendía a la gente que a mí me interesaba. Y entonces lo complementamos yendo a algunas ferias, ¿no? Para un poco tener visibilidad o credibilidad y después decir, oye, nosotros estuvimos en no sé qué feria, ¿no? Y en este sector, en Estados Unidos, funcionaba. Yo por eso, al final, tampoco soy esto de, esto no lo hagas o esto sí. Ostras, es que depende, ¿no? Hay ciertas cosas que dices, no, es que anunciar en televisión o en prensa no tiene sentido. Oye, pues igual sí que tiene sentido en ciertas circunstancias. ¿Por qué ser tan tajante, no? De esto no tiene sentido. Entonces, yo creo que en función de qué situaciones, pues puede tener... Yo al final lo veo, oye, tú pruebas cosas, ¿no? Y qué retornos te dan, mides los retornos y a partir de ahí vas eligiendo un poco la pendiente, ¿no? La bajada de mayor pendiente. Bueno, tenemos contratado solo 5 minutos más sin llover. Entonces vamos a proceder a los regalos, al sorteo y luego a lo que estáis todos esperando, la sidra y la carne y todo. Comer lo vuestro, ¿va? Yo puedo añadir un minutín de una cosita. O 2 si son pequeños. Tú. Sí, se me descontarán de la sidra, ¿no? Un poco vuelve a esto de que todos tenemos nuestros talentos naturales, ¿no? Y yo creo que, no sé vosotros, pero en mi caso, yo nací, bueno, y crecí en una familia muy normal, ¿no? Y yo veía a mis padres hacer sacrificios por mí. Y entonces, en cierta manera, como que en esta vida, que al final tiene un inicio y un final, podemos elegir ¿no? el pisar fuerte o podemos elegir que pase y ya está, ¿no? Y yo lo que os animaría es, hagáis lo que hagáis, ¿no? Sea emprendedores, o sea, ¿no? Pintores, o sea, músicos, o sea, lo que sea, en cierta manera, que vuestra vida valga la pena, ¿no?
cómo podéis sacar lo máximo, aunque solo sea yo por lo menos, por consideración a todos aquellos que se han sacrificado por el camino, que te han permitido estar aquí donde estás hoy, ¿no? Con las oportunidades que tienes delante. Eso es simplemente lo que me gustaría un poco como dejar como último mensaje. Muchísimas gracias. Bueno, un fuerte aplauso. Otro para las cabras también. Las animadoras.